Buenas tardes y bienvenidos a la Open Class, convivencia en situaciones de conflicto en el trabajo social. Para la Open Class de hoy tenemos como invitada a la profesora Ana Dorado, maestra y doctora en trabajo social, experta en mediación con una gran trayectoria investigadora en el campo, y además es un privilegio porque es profesora del grado en trabajo social de aquí de la Universidad Internacional de La Rioja, y entre sus asignaturas está el trabajo social en el campo de la mediación, un tema bastante relacionado con la temática que vamos a tratar en la sesión de hoy. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, y bienvenida. ¿Qué te parece si comenzamos contextualizando la convivencia con las situaciones de conflicto desde el trabajo social o en el trabajo social? No sé qué preposición es mejor, pero bueno, en todo caso, desde el trabajo social. Pues me parece perfecto, Mar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme y poder estar aquí contigo y con todos los asistentes, tanto online como luego lo verán en diferido. Y me parece perfecto que comencemos por contextualizar el conflicto en trabajo social. Hablar de trabajo social es hablar de conflicto, porque si existe una realidad en la práctica profesional del trabajo social es la convivencia habitual con las situaciones de conflicto. En las intervenciones profesionales, los y las profesionales del trabajo social, cotidianamente tenemos que gestionar los conflictos de los usuarios o de las personas con las que trabajamos. Los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales, por otra parte, constituimos un soporte por supuesto profesional, de ayuda y acompañamiento a personas con realidades complejas, con realidades difíciles, multidimensionales, en las que de alguna manera el conflicto se perfila como elemento importante en sus vidas, en las relaciones que establecen con su entorno. El conflicto está siempre presente en la convivencia y es incuestionable el protagonismo que puede llegar a adquirir en las situaciones de dificultad de las personas con las que trabajamos desde la profesión del trabajo social. En multitud de ocasiones, en más de las deseables, este protagonismo del conflicto genera situaciones de enfrentamiento, situaciones de malestar, de frustración, de dolor, que sin duda requieren de profesionales capacitados, con competencias sobre gestión constructiva de conflictos para, de alguna manera dar respuesta a las necesidades que nos demandan y nos presentan los usuarios. Y más, Mar, en la actual situación de crisis en la que vivimos, ¿no? En la que, por una parte, ha aumentado la brecha entre los excluidos y los ricos, y por otra parte, segmentos de población, esas clases medias, han perdido su empleo y han empezado a formar parte como usuarios de los servicios públicos, de servicios sociales, del tercer sector y de todo el ámbito profesional del trabajo social, cuestión impensable con anterioridad, porque lo que era un derecho, el derecho al trabajo para muchísimos de nuestros usuarios y de las personas con las que intervenimos desde el trabajo social, ha pasado a ser absolutamente un privilegio, ¿no? Y las perspectivas no son muy buenas, porque a pesar de esa recuperación económica que está aconteciendo, se presupone que existe riesgo de que esa bolsa de exclusión siga en aumento. Y luego, por otra parte, es importante también resaltar que no solamente esta crisis afecta a las personas con nombres y apellidos, sino que también afecta a las instituciones políticas y a las políticas sociales, y en estos momentos pues los recortes sociales que han tenido lugar durante este tiempo de crisis han afectado absolutamente a todas las patas de bienestar, y por supuesto servicios sociales no ha quedado excluido de estos recortes. Y por otra parte, este es el panorama actual, multitud de demandas, de necesidades, de nuevas necesidades, y por otra parte escasez de recursos para darle respuesta, con lo cual el conflicto está servido, no solamente el conflicto que los usuarios y las usuarias con las que trabajamos desde trabajo social nos presentan, sino el conflicto está servido desde el momento en que la persona acude a servicios sociales o acude a cualquier servicio y el recurso, la beca para comedor de su hijo, la ayuda de libros escolares no puede ser dada desde los servicios públicos, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta todas estas cuestiones. Yo he realizado investigaciones con profesionales, y cuando hablábamos también
entrevistas, en grupos de discusión, sobre la necesidad de tener competencias sobre gestión de conflicto. En muchísimas ocasiones nos decían que estas competencias o estas habilidades eran necesarias no solamente para facilitar la gestión de los conflictos de las personas con las que trabajamos, sino para gestionar los propios conflictos con los usuarios, los propios conflictos con otros compañeros, porque no podemos olvidar que las decisiones que se toman en trabajo social son decisiones muy difíciles, con mucha carga emocional en muchas ocasiones. Solo tenemos que recordar comisiones de tutela, situaciones de retirada de hijos de familias, y son decisiones con muchísima carga emocional, que sin duda es un caldo de cultivo a veces demasiado excelente para que aparezcan las situaciones de conflicto, Mar. Por lo que comentas, Ana, entonces, trabajo social y gestión de conflicto es un binomio inseparable. Absolutamente inseparable. O sea, si hay alguna profesión que conoce con profundidad todo lo que tiene que ver con el conflicto, es el trabajo social. Históricamente han ido siempre de la mano, solo tenemos que recordar nuestras figuras pioneras, todo lo que tiene que ver las figuras como Mary Richmond, como Perlman, como Gordon Hamilton, en las que se preocupaban y ocupaban de la resolución de problemas de las personas con las que intervenían, bueno, que en aquellos momentos se llamaban o pacientes o clientes, ¿no? Como dato anecdótico, como muestra, cabe señalar el modelo de resolución de problemas de Perlman, que tanto tiene que ver con el modelo de Harvard de mediación en nuestros días, ¿no? Y además, de alguna manera también hay muchísimos y muchísimas profesionales del trabajo social que han trabajado y han investigado sobre la vinculación entre trabajo social y mediación, como Lisa Parkinson, como Sarah Cobb, y que han trabajado y han fundamentado e investigado sobre la mediación como labor inherente para el trabajo social. Esta relación, este binomio, esta realidad patente de trabajo social y gestión de convivencia con situaciones de conflicto, ¿es reconocido en el ámbito académico y profesional? Yeah. Buenísima pregunta, Mar, porque si bien es cierto que este reconocimiento, esa constatación de que el conflicto está presente siempre en las intervenciones que realizamos los profesionales del trabajo social, es importante también saber si esta presencia inevitable del conflicto en nuestras actuaciones está reconocida tanto en el ámbito académico como profesional, y sí está reconocida en el ámbito académico y en el ámbito profesional. El libro blanco, que se publicó en 2005, que fue el libro de referencia para la elaboración del título del grado en trabajo social en las universidades españolas, que fue elaborado, bueno, pues por todos los directores de las escuelas de diplomados en trabajo social, porque no olvidemos que trabajo social tan solo hace unos años que se convirtió a grado a partir de la reconversión del Plan de Bolonia, junto con el Consejo General de Trabajo Social, y todos los colegios profesionales de España aunaron sus esfuerzos y elaboraron una serie de directrices en torno a la estructura que debía tener el nuevo plan de estudios del grado en trabajo social. Y bueno, pues este reconocimiento es obvio en el libro blanco, ya que la resolución de problemas está recogida tanto en la competencia general del título como en las competencias específicas. Igualmente, la mediación es reconocida como función propia, a la par que la función asistencial, la de evaluación, de planificación, etcétera, y también está reconocida como área de intervención profesional, ¿no? De alguna manera se recoge esta realidad de la práctica profesional en el ámbito académico. También, perdón. No, podrías decir, no, pensaba que habías terminado, perdona. Ana, ¿podría hacer una distinción, conflictos igual que problema? Bien, esto es importante y me alegro mucho que me preguntes esto, porque de alguna manera en la práctica, en la academia y en todos los planteamientos más o menos teóricos también del trabajo social, conflicto se asocia a problemas y aparece la competencia como resolución de problemas, y siguiendo a Humberto Maturana, el lenguaje crea realidades, y yo creo que la realidad del conflicto no es una analogía con problema, puesto que ni todos los conflictos son problemáticos, ni todos los problemas son conflictivos. Por poner un ejemplo, para que esto se entienda de manera clara, imaginemos una familia, padre, madre y 2 hijos, y el menor de los hijos tiene accidente de moto, situación de tetraplegia. Eso es un problema a la familia, en el que hay que redefinir roles, en que hay que volver a
a redefinir todo lo que es el sistema relacional de la familia y puede ser un problema, pero no tiene por qué ser un conflicto. ¿Cuándo empezaría esta situación a ser un conflicto? Pues cuando de repente a lo mejor el papá fuera ausente o la mamá no aceptara la nueva situación de dependencia de su hijo. No sé si sirve esto como ejemplo para intentar de alguna manera. A mí me gustaría que se dejara de vincular conflicto a problema en trabajo social y empezáramos a hablar de gestión de conflicto en vez de resolución de problemas. Vale, si empezamos a hablar de gestión de conflicto, ¿qué es para ti el conflicto? ¿O cómo definimos el conflicto? Bien, pues esto es también muy importante, Mar, porque dependiendo de cómo nos posicionemos en el conflicto, de la mirada, del acercamiento que realicemos al conflicto, sin duda las intervenciones de los y las profesionales del trabajo social serán bien diferentes, ¿no? No es lo mismo yo cuando a lo mejor con mis alumnos o en talleres o en cursos que imparto, tanto alumnos como profesionales, en muchas ocasiones les hago que me asocien la palabra conflicto a alguna palabra. ¿Cuál es la primera palabra que te viene a la cabeza cuando hablamos de conflicto? Y es curioso, es un dato relevante que bueno, yo siempre digo que es un contexto y un escenario muy propicio para la gestión constructiva de conflictos, el alumnado, por ejemplo, de trabajo social, pero tengo que decir que en muchísimas ocasiones se asocia conflicto a elementos negativos, se asocia a conflicto a lucha, pelea, enfrentamiento, a malestar, y en contadas ocasiones se asocia a elementos positivos, todo lo que tiene que ver con crisis, con crecimiento, con oportunidad, ¿no? Y luego, como cuestión relevante en conflicto, yo señalaría dos cuestiones principalmente. En primer lugar, que ya lo hemos apuntado, lo he apuntado de alguna manera, que el conflicto forma parte inevitablemente de la convivencia humana, de las relaciones humanas. El conflicto, he dicho que forma parte de las intervenciones que realizamos, de los usuarios con los que trabajamos en trabajo social. Pero bueno, Mar, el conflicto forma parte también de mi vida, y me imagino que también de tu vida, y de la vida de mi familia, y de la vida de mis amigos, y de mis compañeros, y de mis vecinos, y de todas las vidas en definitiva que yo conozco, ¿no? Entonces esto es una cuestión relevante, que el conflicto siempre tiene presencia en las relaciones humanas. Y esto, por otra parte, está bien, porque lo que no sería deseable es que el conflicto no tuviera esa presencia en la convivencia. ¿Y por qué? Vais a preguntar, ¿por qué sería bueno igual una convivencia, unas relaciones humanas sin conflictos? No es posible porque siempre tiene que existir la diferencia, el conflicto entendido como diferencia, como discrepancia. Y luego también, por otra parte, porque el conflicto, a partir de situaciones de conflicto, en muchísimas ocasiones es donde se generan los procesos de cambio, donde es posible cambiar, ¿no? Y mejorar, por supuesto. Y si hay alguna profesión, si hay algo además esencial y consustancial al trabajo social, tiene que ver con la promoción del cambio. En trabajo social pensamos que el cambio siempre es posible. Si no fuera posible, si pensáramos que esa mamá que no cuida a sus hijos como debiera y que se va a iniciar un cambio para que sea de otra manera, si no pensáramos que el cambio es posible en ese joven en situación de drogodependencia que inicia su proceso de desintoxicación, en esa persona mayor que de alguna manera está en situación de aislamiento social, y hacemos todo lo posible para que su situación mejore, en ese menor infractor que de repente ha cometido un delito y se encuentra en un centro cerrado, ¿no? Si no creyéramos que ese cambio es posible, pues entonces, como dice nuestro refranero, apaga y vámonos, porque la esencia de nuestra profesión, la promoción del cambio y nuestra lucha y todo nuestro esfuerzo porque los cambios sean posibles, no tendría sentido. Entonces, por ahí quiero decir que es importantísimo señalar las cuestiones fundamentales en torno al conflicto. En primer lugar, el conflicto es como elemento inevitable en la convivencia. En segundo lugar, que es bueno que exista ese conflicto porque una mirada constructiva, la mirada profesional desde el trabajo social tiene que contemplar el conflicto como posibilidad de mejora y de cambio. Y por último, y muy importante decir que el conflicto no es ni bueno ni malo en sí. Depende de la manera en que gestionemos el conflicto para que las consecuencias sean positivas o sean negativas. Vale. ¿De acuerdo? Desde este mensaje que nos acabas de dejar, de avanzar, ¿no?, de mejorar, del cambio, desde las ciencias sociales, ¿no?, y se le está dando una gran importancia a formas alternativas de resolución de conflictos, ¿no? Es decir, una de ellas es la mediación, ¿no? Es como buscar alternativas, ¿no? Y ¿cómo planteas o qué visión tienes sobre estas formas alternativas
de la gestión de conflictos? Bien, es muy interesante porque es evidente este auge que ha habido en el estudio, en el análisis del conflicto y en estos métodos alternativos de gestión de conflicto. Y ello evidencia, bueno, de alguna manera lo que estamos hablando, que el conflicto forma parte inevitablemente de la convivencia y por tanto es necesario dotarse de fórmulas adecuadas para poderlo gestionar, ¿no? Y por otra parte, la mayor complejidad de la realidad social sin duda genera nuevos conflictos, una diversificación de los conflictos hasta el momento inexistente, para los que sin duda son necesarios nuevos instrumentos de análisis y por otra parte nuevas maneras de intervenir. Y con lagunas legales. Con lagunas legales también por una parte, pero bueno, lo que quiero decir que es muy importante, por poner un ejemplo y que se pueda entender todo esto, vamos a ir a un ámbito propio del trabajo social como es el ámbito familiar, ¿no? Y vamos a ver cómo está la complejidad de la realidad social, ha cambiado mucho y de repente nos encontramos con cambios en la familia, en el contexto de España. Por una parte, incorporación de la mujer al ámbito laboral. Por otra parte, todos los procesos que tienen que ver con el empoderamiento de las mujeres, divorcio, familias reconstituidas, familias monoparentales, parejas del mismo sexo, adopción nacional, adopción internacional, y toda la tipología y diversificación de conflictos que todo ello genera, porque impensable hace 35 años pues que hubiera conflicto porque una madre separada no quisiera dejar ver a los abuelos y los abuelos podían ir a un juzgado y poner, por ejemplo, una denuncia. Impensable los puntos de encuentro familiar con medidas judiciales, o sea, todo un abanico de posibilidades de conflictos que antes eran inexistentes y para los que el profesional y la profesional del trabajo social tiene que estar capacitada, porque el trabajo social, los ámbitos del trabajo social son muchísimos y el conflicto está presente absolutamente en todos los ámbitos, Mar. Ámbito educativo, ámbito judicial, ámbito comunitario, ámbito familiar, ámbito sanitario, el conflicto forma parte de la vida de todas las personas y en todos los ámbitos. Entonces, de alguna manera, los profesionales tenemos que dar respuestas a esas nuevas necesidades. En conflicto también tenemos que formarnos y estar capacitados para dar esas respuestas. Estos sistemas alternativos de resolución de conflictos, ¿en qué ámbito se da más, ¿no? ¿En el de justicia a lo mejor se ha puesto más de moda? O... Bueno, podemos empezar, por ejemplo, por el contexto educativo, o sea, que por cierto, una de las preguntas que han comentado algunas de los asistentes, pregunta qué futuro cree que tiene el trabajo social en materia de resolución de conflictos en el ámbito educativo. Así que vamos a dar respuesta. Bueno, pues si te parece, aprovechamos y damos respuesta a la pregunta. Y damos respuesta, perfecto. Bien, pues ¿qué papel tiene el trabajador o la trabajadora social dentro del ámbito educativo en resolución de conflictos? En gestión, a mí me gusta hablar más de gestión que de resolución de conflictos. Pues nos quedamos con gestión. Porque además es un concepto que utilizaste en mi tesis doctoral. En tu tesis doctoral. Gestión, y además gestión constructiva. Gestión constructiva. Si te parece, ¿quieres que explique un poco? Sí, por eso, porque a lo mejor ya el poner constructiva le vas a dar un matiz, porque de hecho tu perspectiva, tu visión es a partir de ese concepto, absolutamente, ¿no? Pues entonces, bueno, aclara si quieres el concepto y así lo... Bien, pues prefiero gestión en vez de resolución, porque resolución de alguna manera, Mar, lo que implica es como algo definitivo y definitorio y como que se tiene que arreglar, ¿no? En cambio, gestión... nos lleva más a pensar en procesos psicosociales, en la búsqueda de acuerdos, no tanto pensar en la solución, sino en mediación. Hay varias escuelas y dentro de esas escuelas unas están más próximas o modelos a lo que es el ámbito del trabajo social que otros, ¿no? Entonces la escuela transformadora tiene que ver mucho no pone tanto el énfasis en la búsqueda del acuerdo, sino en la transformación de la relación de las personas, ¿no? Entonces todo esto tiene que ver mucho con todo ello. Y me acabo de ir porque no sé qué es lo que me habías preguntado. No te preocupes, ibas a hablar sobre gestión vale, y después sí. nos ibas a ampliar el concepto de gestión constructiva. Muy bien. Gracias. Y de ahí enlazas en el ámbito educativo. Vale, muchas gracias. Bien, pues constructivo. ¿Por qué utilizo el término constructivo? Bueno, porque yo creo que
que los conflictos se co-construyen entre las partes. Esto no quiere decir que todas las partes tengan el mismo grado de responsabilidad, que no de culpa. En mediación siempre hablamos de responsabilidad y no de culpa. No se trata tanto de buscar culpables, sino de alguna manera responsabilizarte de la parte que tienes en ese conflicto, ¿no? Y responsabilizarnos esa co-construcción en la construcción del conflicto, pero sobre todo esa co-construcción en la búsqueda de soluciones a este conflicto. Pensemos, por ejemplo, en casos de violencia de género. En casos de violencia de género es obvio que la víctima no va a tener ninguna responsabilidad en esa construcción de ese conflicto, por ejemplo, pero lo que sí que tiene es corresponsabilidad en la co-construcción de la salida y de la solución o del acuerdo que se da a esa situación. ¿Me explico? Por eso es constructiva, porque responsabiliza a las partes en la búsqueda del acuerdo. O sea, gestión constructiva en la construcción de la responsabilidad, de la corresponsabilidad en la búsqueda del acuerdo. Y luego de conflictos, pues bueno, ya ha quedado claro. Corresponsabilidad si cede a la mediación, si no es legítimo. De cualquier manera, tiene responsabilidad. Sí, pero digo por el ejemplo que has puesto. Sí. Porque quería preguntarte otra cosa. En el caso de la mediación, ¿podemos aplicar o utilizar, bueno, más que utilizar, aplicar la mediación a cualquier ámbito en el conflicto? Bien, buenísima Sobre pregunta. todo, ¿la sociedad acepta o está preparada para la mediación como una forma alternativa de resolución de conflicto? Nos queda, culturalmente necesitamos más tiempo para asimilar. Bueno, no me has hecho una pregunta, me has hecho 3 o 4. Pero que están relacionadas, Ana. Sí. Vamos a comenzar. La mediación es un método alternativo de gestión de conflictos donde una tercera persona de alguna manera va a facilitar la comunicación entre las partes y propiciar que lleguen a los acuerdos, si es que ellos quieren llegar a los acuerdos, sin ningún poder de decisión. La persona mediadora solamente conduce el proceso. Decir que la mediación es un proceso estructurado y es un proceso formal en el que se tienen que dar unas circunstancias, unas características para que pueda llevarse a cabo. Una de estas condiciones es la voluntad de las partes a iniciar un proceso de mediación. Otra parte es que tiene que haber equilibrio de poder entre las partes. Y decir que la mediación es un sistema, la mediación es algo más que un sistema de gestión de conflictos alternativos. La mediación es una manera de entender la vida y es una manera de entender las relaciones humanas. Tiene que ver con cultura de paz, tiene que ver con responsabilidad ciudadana, tiene que ver con democratización y participación de las personas en la solución y en la gestión de sus dificultades, de su vida, tiene que ver con muchas cosas, es una filosofía de vida, ¿vale? Pero la mediación como proceso estructurado no sirve para todo, no es la panacea universal, sirve para determinados. Por ejemplo, en caso de violencia de género que hemos visto, está explícitamente prohibido en la legislación que en casos de violencia de género se realicen procesos de mediación. ¿Importante para el trabajo social? Bueno, pues la mediación tiene esa acepción, esa concepción más global de proceso estructurado, pero por otra parte tiene lo que yo pienso, lo que yo considero que debe de incorporarse a la práctica profesional de trabajo social, que es esa mirada mediadora, esa manera de acercarnos al conflicto, ¿no? Esas técnicas, esas herramientas que utilizamos las personas mediadoras para facilitar la gestión de los conflictos. Esos procesos, esos objetivos que en realidad son fases que tenemos que ir consiguiendo a través de los procesos de mediación para que las personas consigan llegar a sus acuerdos, vuelvo a repetir, si es que lo que desean es llegar a sus acuerdos. Bien, entonces esta mirada mediadora la incorporamos al trabajo social. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hay muchas veces que no es posible empezar un proceso de mediación. ¿Por qué? Por impedimentos legales, por falta de voluntariedad de las partes, por falta de equilibrio de poder, por muchas cuestiones. Pero sin embargo el conflicto persiste. Entonces, ¿qué hacemos? Como no podemos utilizar la mediación, no gestionamos el conflicto. Yo, profesional de trabajo social, me encuentro en una situación de conflicto y porque no cumple los requisitos de la mediación no voy a poder gestionar el conflicto. No. Tendremos que utilizar todas las técnicas, todas nuestras habilidades, todas las herramientas, todo lo que seamos capaces para llegar al logro, a
al logro del acuerdo de esas personas. Otra cuestión importante, voluntad. Yo vi en una ocasión hace muchos años, cuando yo estudiaba trabajo social, estuve en una conferencia de Chirilo, y Chirilo dijo que una de las mayores cualidades de los profesionales del trabajo social tenían que ver con ser capaces de cambiar los contextos coercitivos en contextos colaborativos. ¿Qué quiero decir eso? Desde trabajo social, en muchísimas ocasiones trabajamos con personas que están obligadas a trabajar con nosotros, pues para que sigan sus hijos en casa, porque en prisiones se tienen que tener entrevistas con los trabajadores sociales, porque tienen una prestación, la REMI, de ayuda económica, y tienen que hacer contraprestaciones a punto. La mayor habilidad del trabajador y de la trabajadora social es saber cambiar esos contextos que están obligados a trabajar con nosotros, están obligados a iniciar esos procesos de cambio, tener la habilidad para cambiarlos a procesos colaborativos, a que quieran colaborar y a que quieran iniciar sus procesos de cambio. Eso en mediación es imposible porque si no hay voluntad no se puede iniciar el proceso ¿vale? Entonces eso es muy importante. Y retomo la última pregunta, que creo que no se me ha olvidado: contextos educativos, ¿no? ¿Es así? Sí. Bien, pues contextos educativos, el papel que tiene él y la trabajadora social en contextos educativos. Yo además, como soy maestra, pues creo que es relevante y muy importante. Muy importante porque, bueno, están en los equipos, en los EOEPs, en los colegios, en los centros educativos, y todo lo que tiene que ver con mediación hay en los planes de convivencia en muchísimos centros escolares, tanto privados, públicos, concertados. Se han iniciado ya programas y planes y proyectos de mediación. Son proyectos maravillosos, absolutamente maravillosos, que se inician desde los cursos de más pequeñitos, ¿no? Yo creo profundamente, y también enlazando con tu otra pregunta, que si la sociedad está preparada para la cultura de la mediación, porque en realidad es la cultura de paz, ¿no? Es, bueno, pues tener una cosa que quiero decir que es muy importante, Mari, que a veces se nos olvida. Todas las personas nos encantaría saber gestionar nuestros conflictos perfectamente. Nos encantaría tener la respuesta, la estrategia, la técnica. Pero en cualquier ámbito, ¿no? De hecho, la ansiedad es la enfermedad del siglo XXI, la depresión. Efectivamente. Nos gustaría saber poder manejar todas nuestras situaciones de dificultad. Entonces, tenemos que saber que cuando las personas acuden o a mediación o a trabajo social, sin duda han intentado por ellos mismos superar o buscar soluciones para sus dificultades. Si están allí, es porque no han sido capaces, pero lo han intentado seguro, eso no podemos tener ninguna duda, ¿vale? Entonces, bueno, todo lo que tiene que ver con esa cultura de paz, con ese empoderamiento, con ese aprendizaje social tan importante que tiene la cultura de mediación, porque no es tan importante. Las personas que acuden a mediación dicen que sí, que fenomenal, que han conseguido llegar a sus acuerdos y que se han sentido fenomenal y que son capaces de relacionarse de otra manera, pero lo más importante es el aprendizaje que les supone para futuras situaciones de dificultad, para ver cómo van a manejar sus dificultades en el futuro, ¿vale? Y en este aspecto, educación es el ámbito y el contexto ideal para implementar y para dar a conocer todo lo que tiene que ver con mediación. Hay niños mediadores ya de 6, de 7 años que saben lo que es un reconocimiento, que sabe que las personas interpretamos y damos diferentes significados a la misma realidad social, que depende del significado o de la interpretación que hagamos de un mismo hecho, puede dar lugar a percepciones diferentes, y que es importante saber cómo el otro ha interpretado, y que es importante también saber intentar en conflictos no solamente satisfacer los propios intereses, sino que es importante también satisfacer los intereses del otro. Todas esas cuestiones, toda esa impregnación de la cultura de paz y de la mediación, los centros escolares es el lugar idóneo para ello. Por tanto, la mediación no solamente es una cuestión personalizada de un caso concreto, sino que podemos hablar de intervenir en comunidades o el trabajo social en comunidades. Absolutamente, trabajo mediación comunitaria, con muchísima proyección. ¿Por qué? Porque de alguna manera en trabajo social comunitario, yo imparto también la asignatura aquí en la UNIR, en trabajo social comunitario, la labor o el perfil o el rol del trabajador o de la trabajadora social como mediadora
es muy importante mediar en toda la diversidad de conflictos que hemos hablado que existen en la actual realidad social y en las comunidades, conflictos interculturales, conflictos vecinales, conflictos dentro de lo que es la comunidad, conflictos de la comunidad con otras comunidades, conflictos intergrupos, dotar de herramientas y de habilidades a empoderar en definitiva a esas comunidades para que sean capaces de gestionar no solo sus conflictos en el presente, sino capacitarlos para que puedan buscar soluciones para sus conflictos futuros. Comentaba o preguntaba Ana María Úbeda Gutiérrez, que comentaba lo del ámbito educativo, hacía una pregunta y era a la hora de hacer una... Tu pregunta, ¿es necesario conocer la vida privada del estudiante conflictivo para planificar? Tenemos que recordar que la herramienta de trabajo del trabajador social es un informe social donde ahí se recoge, ¿no?, toda la información de diferentes ámbitos, laboral, educativo, antecedentes familiares, genograma, de la persona que va a ser, ¿no?, intervenida, ¿no? Entonces, aunque la respuesta es obvia, yo creo, pero si no la puedes un poco desarrollar. Perfecto. ¿Quién es Es Ana María Úbeda Gutiérrez. Bien, Ana María, no sé si eres alumna, si eres docente, si eres profesional, no sé, no te ubico exactamente, pero desde Trabajo Social decimos que el estudio previo, el método único en Trabajo Social, en primer lugar, es el estudio. O sea, antes de diagnosticar, antes de planificar, antes de ejecutar y antes de evaluar, la fase previa siempre es el estudio, la realidad conocer social, la realidad. Yo no podría nunca intervenir con ningún menor que no conociera previamente las cuestiones fundamentales en torno a su vida, cómo son sus relaciones, cómo son sus padres, cómo ha sido su vida, todas esas cuestiones. Es fundamental que conocerla. Por supuesto que si yo voy a realizar un proceso de mediación con cualquier persona como mediadora, en el momento en que entre en contacto con esa persona es cuando recabaré la información necesaria, lo mismo que si mi rol fuera de trabajadora social. En el momento que entro en contacto con ese menor o con la madre, pues entonces a través de la entrevista, que como también sabemos es un instrumento y es también por otra parte la manera que tenemos de entablar o de establecer la relación de ayuda con las personas con las que trabajamos, pues a través de la entrevista y de fuentes documentales o cualquier otra cuestión, recabaría toda la información, la mayor información posible para poder intervenir. Vale, ahora que has comentado fuentes documentales, una de los asistentes nos pregunta si podría proporcionarle literatura sobre la mediación como cultura de paz. Por supuesto podemos facilitarle. Hay está Lederach, está Viñamata, y Viñamata a mí particularmente me parece un conflictólogo y una persona de absoluta relevancia y de prestigio. Yo te animaría a que empezaras con Viñamata y empezaras a leerle y a entenderle. Nos pregunta otra de las asistentes que, aunque nos tiramos por la rama del trabajo social, ¿qué función o qué papel tendría un criminólogo, ¿no? El criminólogo estudia lo que es el delincuente, el delito, mientras que el trabajador social va más a la víctima, ¿no? Hay una diferencia importante. Por tanto, ¿qué papel tendría el criminólogo en estas situaciones de conflicto, de resolución de conflicto? Pues yo considero que el criminólogo, como cualquier profesional, bueno, deciros que yo cuando me formé como mediadora, mis compañeros, uno era odontólogo, otro era ingeniero de montes, mis compañeros más cercanos, otro era psicóloga, otra pertenecía a derecho, es decir, la formación de origen no tiene nada que ver para formarte en mediación y para desarrollar o para impregnarte de esa cultura de paz, de esa manera de entender la vida y de entender las relaciones y de intentar gestionar la diferencia con el otro. Ese interés por lo que el otro interpreta en base a un hecho, ese interés por no satisfacer solo mis necesidades, sino saber cuáles son las necesidades del otro. Todo eso tiene que ver con independencia de que seas criminólogo, de que seas odontólogo, de que seas ingeniero de montes. Y aunque digas que todo el mundo puede y se tiene que impregnar de esa cultura de paz, lo que está claro es que para ejercer la mediación tienes que ser una profesión que tiene una formación específica, está legislada, es decir, que no es que ahora
nos ponemos a mediar, sino que hay una formación específica para ello. Esto es importante, yo creo incluso en el libro blanco viene recogida esa importancia de la mediación en el trabajo social. Sí, esto es muy importante porque, como decía antes, hay que diferenciar la mediación como proceso estructurado y como actividad profesional para la que sin duda hace falta una formación específica que está recogida en las diferentes legislaciones en España, tanto a nivel autonómico como nacional. Y luego, por otra parte, está importante, tienes que tener formación universitaria previa, pero es con independencia del tipo de formación, ciencias sociales, jurídicas, cualquier formación es igual, no se explicita, aunque sí se dice cuál es el perfil más conveniente, ¿no? Sí, pero eso no es... Eso dice para el resto, pero cualquier persona puede, capacitándose luego con las horas de formación que se recogen en la legislación, cualquier persona puede capacitarse siempre que tenga un título universitario previo. ¿Qué cualidades necesita una persona, un mediador? A voz de pronto, ¿qué cualidades necesita? Empatía, asertividad, conocimientos sobre comunicación, tener presentes siempre las emociones que están presentes en el conflicto, neutralidad, imparcialidad no, ahora hablamos en mediación hablamos ahora de multiparcialidad, que quiere decir ponerle, no ponerse al lado de uno, sino ponerse al lado de todas las partes, ¿no? Pero sobre todo yo creo que empatía y asertividad, yo creo, y ser capaces de generar espacios de confianza. Y eso a través de la comunicación, porque el saber comunicar una noticia o gestionarla, es que la comunicación, las habilidades comunicativas son muy importantes. Cómo tú lo transmita y también la parte de cómo el otro lo entienda, ¿no? Entonces, es importante la comunicación. Mucho, es muy importante, y casi todas las técnicas y todas las habilidades y herramientas que utilizamos en mediación van encaminadas a facilitar la comunicación de las partes, ¿no? A que las partes escuchen de otra manera, que las partes sean capaces de ubicarse y de reconocerse en una historia alternativa, de reconocer al otro las cosas que puede que gusten más o menos. Muchas veces lo peor que hacemos en situaciones de conflicto, y me incluyo yo, es las cosas que decimos, las cosas que hacemos. Si realmente habláramos desde los sentimientos, pues todo sería mucho más sencillo. Y si yo dijera, pues mira, es que me he sentido fatal porque me has dicho eso y he sentido que no me escuchabas o que no era importante para mí lo que estabas diciendo. Y en cambio, cuando estamos sintiendo esas cosas, lo que hacemos es que damos respingos y entonces el otro dice, anda, ¿y esto a santo de qué? O sea que todo lo que tiene que ver con comunicación es fundamental. Teoría general de sistemas, teoría de la comunicación humana. Hay muchos pilares teóricos importantes, pero luego hay muchas cuestiones que tienen que ver con el saber hacer y con el saber ser profesional. Pues Ana, te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado este tiempo, que haya servido para nuestros asistentes, que hayan aclarado y que hayan podido profundizar un poco y aprender contigo sobre la convivencia en situaciones de conflicto desde el trabajo social. Muchísimas gracias a todos, ya sabéis que el enlace de la sesión se os facilitará para que podáis verla en diferido cuantas veces creáis necesario y estéis interesados. Y nada, pues despedir a Ana Dorado Barbé, que es profesora de la UNIR, tiene una tesis hecha sobre esa palabreja, sobre la gestión del conflicto, gestión constructiva del conflicto. Por tanto, si estáis interesados, pues buscarla, porque siempre va a ser un referente a partir del cual seguir investigando y profundizando en el tema si os interesa. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.